Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Julio Martínez y en esta ocasión vamos a hablar de un tema de geometría llamado desigualdad de triángulos. Para comenzar, vamos a analizar estos teoremas. Si tenemos una recta, cualquier parte de esa recta va a ser menor que la recta. En este caso tenemos una recta que va de A a C, entonces podemos decir que los segmentos AB y BC van a ser menores a la recta AC. Y esto se puede aplicar también con ángulos. El ángulo formado de acá a acá va a ser mayor que el ángulo 1 y que el ángulo 2. Vamos a resolver un par de ejercicios. Responder los siguientes ejercicios con verdadero o falso. Primero, tenemos que, dado un segmento AB mayor a un segmento CD y un segmento BC mayor a un segmento DE, se cumple que el segmento AC es mayor que el segmento CE. En este caso, vamos a retomar las desigualdades y lo que tenemos que hacer es sumar de forma vertical. Entonces tenemos que el segmento AB más el segmento BC, en este caso sería la suma de este segmento con este segmento, va a ser mayor que la suma de este segmento con este segmento. Pero esto lo podemos reexpresar de esta forma, ya que el segmento AB más el segmento BC es todo esto. Mientras que el segmento CD más el segmento DS es todo esto. Entonces, al expresarlo, podemos notar que es la misma expresión que tenemos acá. Es la misma desigualdad. Por tanto, podemos decir que la afirmación que nos da el ejercicio es verdadera. Ahora bien, vamos a hacer un segundo ejercicio, pero esta vez con ángulos. Dado el ángulo comprendido en ABC, que es mayor que el ángulo comprendido en DBE y que el ángulo comprendido en CBD es mayor que el ángulo comprendido en EBF, se cumple que el ángulo comprendido en ABD es mayor que el ángulo comprendido en DBF. En este caso hacemos básicamente algo parecido. Tenemos que, bueno, colocamos las desigualdades en este lado y realizamos una suma de forma vertical para conservar la expresión, para conservar la desigualdad. Entonces, nos queda que el ángulo ABC, al sumarlo con el ángulo CBD, nos va a dar como resultado el ángulo ABD, que sería todo esto. Mientras que la suma del ángulo DBE, comprendido acá, más el ángulo EBF, comprendido acá, es como decir que tenemos el ángulo DBF. Por tanto, al conservarse la desigualdad, podemos afirmar que es verdadero. Continuando con los teoremas, tenemos que si tenemos un ángulo externo de un triángulo y tenemos los ángulos internos del mismo triángulo, entonces podemos decir que este ángulo, el externo, es mayor que los otros dos ángulos internos que no son adyacentes al ángulo externo. Por ejemplo, en este caso, el ángulo 3 va a ser mayor que el ángulo 1 y también va a ser mayor que el ángulo 2. También tenemos este teorema que dice que si dentro del ángulo, perdón, si dentro del triángulo hay un ángulo mayor o igual a 90 grados, ese ángulo va a ser mayor que los otros dos ángulos internos. Vamos a continuar con otros teoremas. Y este teorema nos dice que
el ángulo opuesto de un lado mayor va a ser mayor que el ángulo opuesto de un lado menor. Por ejemplo, si tenemos este lado que mide 6 y este lado que mide 4, obviamente este lado es mayor que este otro. Entonces, el ángulo opuesto a este lado, que sería C, va a ser mayor que el ángulo opuesto de este lado, que en este caso sería B. Entonces, el ángulo C va a ser mayor que el ángulo B. Y podemos invertir este razonamiento a partir de los ángulos. En este caso, 80 es el ángulo mayor. Entonces, el lado opuesto al ángulo, bueno, en este caso, el lado opuesto a 80 grados va a ser mayor que el lado opuesto de 40 grados, que en este caso sería este. Y aquí lo tenemos expresado. Quiere decir que el lado BC va a ser mayor que el lado AC. Y ahora tenemos otros ejercicios. Tenemos que responderlos si son verdaderos o falsos. El primero dice, el segmento AB es el lado más largo del triángulo ABC. En este caso tenemos este triángulo. Y si se fijan, no tenemos ninguna medida de ningún lado. Solo tenemos los ángulos. Entonces, para solucionarlo, vamos a utilizar los ángulos. Lo primero que hacemos es colocar los ángulos en orden de manera que nos quede del menor al mayor. Luego podemos reexpresarlos según la notación que se ha tomado en el triángulo. Entonces podemos buscar a partir de esta notación los lados opuestos. El lado opuesto de B es AC, el lado opuesto de C es AB y el lado opuesto de A es BC. Entonces podemos ver que en realidad el lado más largo no es AB, sino que es el lado BC. Por tanto, la afirmación es falsa. Ahora tenemos un segundo ejercicio. En este caso nos dicen que la medida del ángulo A es mayor que la medida del ángulo B, pero tenemos que comprobarlo. Así que para solucionar este ejercicio hacemos algo parecido a lo anterior, solo que vamos a partir con los lados. En este caso colocamos los lados de menor a mayor, podemos colocar la notación respectiva y a partir de la notación obtener los ángulos opuestos. En este caso, el ángulo opuesto del lado AC es B, el lado opuesto del lado CB es A, perdón, el ángulo opuesto del lado CB es A y el ángulo opuesto del lado AB es C. Entonces, esto es verdadero. ¿Por qué? Porque realmente el ángulo A es mayor que el ángulo B. Ahora vamos a ver el teorema de desigualdad de triángulo, que es el principal de esta presentación. Y nos dice que la suma de dos lados del triángulo, cualesquiera, va a ser mayor que el lado restante. En este caso tenemos que la suma de A más B va a ser mayor que C, la suma de B más C va a ser mayor que A y la suma de C más A va a ser mayor que B. Este teorema lo podemos reexpresar de forma alternativa así, en donde podemos escoger cualquiera de los lados y ponerlo en el centro. Entonces, la suma de los lados restantes va a ser mayor que el lado que escogimos para el centro. Y a su vez, la diferencia de los lados restantes va a ser menor que el lado que nosotros escogimos para que estuviera en el centro, perdón. Entonces, por medio de esta expresión podemos saber si tres rectas de diferentes magnitudes pueden generar un triángulo o no. Ahora vamos a resolver una serie de ejercicios. Responder los siguientes ejercicios con verdadero o falso. ¿Puede un triángulo tener lados de las siguientes longitudes? El triángulo nos dice que
nos da 3 lados, 3, 4 y 5. La solución. Vamos a retomar la notación alternativa del teorema que vimos anteriormente. Y yo decidí que 4 va a ser el lado central. Teniendo esto, se suman los lados restantes y se restan. La suma de 5 más 3 nos da como resultado 8. 8 es mayor que 4, entonces esta parte cumple. Mientras que la resta de 5 menos 3 es igual a 2. Y 2 es menor que 4. Por tanto, también cumple. Entonces, puedo decir que con estos tres lados puedo formar un triángulo. Ahora bien, tenemos literal B con 3 lados, 3, 4 y 7, y vamos a comprobar si podemos formar un triángulo con esos 3 lados. En este caso tenemos que 4 será nuestro valor central, mientras que voy a hacer la suma de los lados restantes. 7 más 3 es 10. 10 mayor que 4, entonces esta parte cumple, mientras que 7 menos 3 es igual a 4. Sin embargo, 4 no es menor que 4. 4 puede ser menor o igual a 4, pero no solamente menor. Así que esta afirmación es falsa y puedo decir que con esos 3 lados no puedo formar un triángulo. Ahora tengo el literal C y me dan 3 lados, 3, 4 y 8. Vamos a probar si podemos formar un triángulo con estos lados. De igual forma, tomé 4 como lado central y a partir de ello sumo los lados restantes. Aquí me da 11 y también los resto. Aquí me da 5. 11 es mayor que 4, pero 5 no es menor que 4, al contrario, 5 es mayor. Entonces, esto es falso y quiere decir que no puedo formar un triángulo a partir de estos 3 lados. Por último, me dan 2 lados y una variable. Entonces, en este caso, coloco la variable en el centro y sumo y resto los lados restantes. En este caso, me da como resultado que x está entre 1 y 7. ¿Qué quiere decir esto? Que para que yo pueda formar un triángulo, el valor de x debe estar entre 1 y 7. Y este intervalo tiene corchetes abiertos, quiere decir que yo no incluyo los valores de los extremos. En el ejercicio 6 nos dicen, si las longitudes de dos lados de un triángulo están representadas por 2x más 5 y 3x más 7, en las que x es positivo, describa en términos de x las longitudes posibles del tercer lado cuya longitud está representada por y. En este caso, básicamente hacemos lo mismo que en los casos anteriores. Tomamos y como valor central y a partir de ello sumamos y restamos los valores de los lados restantes. En este caso se nos presentan en forma de ecuación. Así que al operar esto de forma algebraica, obtenemos este resultado. Entonces, así concluimos con el ejercicio y esta es la referencia de donde saqué los ejercicios por si les da curiosidad ver más tipos de ejercicios y otros temas relacionados con geometría. Así que esto es todo por la presentación y muchas gracias por la atención.